Una vez que hemos pasado revista a la evolución del sistema vocálico en latín, procedemos ahora a ver cómo evolucionan las consonantes y en primer lugar vamos a ver cómo lo hacen las consonantes simples. Verás que esas consonantes las podemos encontrar bien sea en posición inicial, bien sea en posición intervocálica o bien sea en posición final. De esta manera, una F en posición inicial del latín vamos a encontrarla en castellano escrita con la grafía H. La F se va a mantener si sigue el diptongo UE o IE. Por ejemplo, fíjate cómo en ferrum, hierro, la F inicial ha desaparecido. Obtenemos simplemente una grafía H y se mantiene esa evolución incluso aunque vaya seguida del diptongo IE. Pero en focum obtenemos fuego y ahí la F se mantiene seguida en este caso del diptongo V. Por otro lado, esa misma grafía H inicial la observamos en la evolución de una G inicial seguida de E o I, las vocales E o I. En realidad aquí lo que se produce es lo que se denomina una palatalización. Por ejemplo, en gelum obtenemos hielo. Sin embargo, vamos a explicar un poquito más en detalle lo que es el fenómeno de la palatalización porque es realmente productivo en latín. Efectivamente, el fenómeno de la palatalización que se produce en el tránsito del latín a las lenguas romances se da en muy diversos contextos fonéticos que iremos estudiando, pero que siempre resulta en uno de los siguientes sonidos en español. El más directo es un sonido palatal, el que se articula cuando apoyamos la parte central de la lengua sobre el paladar, que toma en nuestra lengua las grafías che, ye, ye, ñ. Un segundo estadio es la evolución a un sonido sibilante, con las grafías Z, C, Ci, poco frecuentemente se da también la grafía S. Y un último estadio de la evolución de este proceso de palatalización es la obtención de un sonido gutural, con grafía G, J o J. A nuestro modo de ver, nos resulta operativo estudiar qué evolución concreta y específica ofrece cada contexto de palatalización. Va a ser suficiente, creemos, con saber que sabes identificar ese contexto y que puedas probar con alguno de los resultados que hemos mencionado. Por ejemplo, en la palabra junium no te será difícil ver cómo la semivocal inicial evoluciona en este caso a J, de la misma manera que en la evolución, por ejemplo, de mayoren, donde la I de ioren es semivocal y está el inicio de sílaba, no de palabra en este caso, la evolución que se produce es a Y escrita, ¿no? Mayor. En ambos casos, aunque la concreción fonética es diferente dependiendo del contexto, no dejan de ser las dos sonidos palatales, que es la evolución natural de la I semivocal, lo que conocemos con el nombre de palatalización de Joth. Otro fenómeno muy productivo en latín es el que denominamos sonorización. Se produce habitualmente cuando determinadas consonantes van entre vocales o entre vocal y R. Esas consonantes concretamente son P, T, K, que en las posiciones que hemos dicho van a evolucionar respectivamente a B de G. Podríamos decir, para que te resulte fácil memorizarlo, que petaca en posición intervocálica o en posición entre vocal y R evoluciona a bodega respectivamente. Por ejemplo, en caput, la P intervocálica evoluciona en español a B, caput evoluciona a cabo. O, por ejemplo, delicatum evoluciona al español a delgado, de manera que en la primera C o K intervocálica evoluciona a G y la T intervocálica evoluciona a D. Actúa también aquí el fenómeno de la síncopa y efectivamente la palabra delicado es un cultismo, no es la evolución vulgar o la palabra patrimonial. Sin embargo, fíjate en lo que sucede cuando en posición intervocálica en latín tengo los fonemas B, D, G, bodega, digamos. En el tránsito al español pueden suceder dos cosas, o que estos sonidos entre vocales se pierdan o que se mantengan tal cual.
Es una regla, digamos, que actúa 50-50, al 50%. Por ejemplo, si tenemos el término credere, tenemos creer, con pérdida de la D intervocálica, o litigare, lidiar, con pérdida de la G intervocálica, o vaginam, vaina, con pérdida otra vez de la G intervocálica. Pero observa el término libertatem, en donde la B, que precisamente va entre vocales, entre I y E, se ha mantenido. Sin embargo, la T intervocálica ha evolucionado a D, que es lo que esperábamos. Petaca pasa a bodega. Libertatem evoluciona a libertad con síncopa de la sílaba final, EM. Y fuera de las que acabamos de mencionar, petaca, bodega, el resto de las consonantes intervocales en el tránsito del latín al español suelen mantenerse. Para terminar, vamos a mencionar que las consonantes en posición final en el tránsito del latín al español suelen perderse todas excepto LNRS, lunares, para que te acuerdes, además de la D y la grafía Z, que proceden respectivamente de T intervocálica y de una palatalización. En todo caso, todos estos sonidos en posición final surgen como consecuencia de que se ha producido una síncopa. Ya hemos mencionado antes el término libertatem, libertad, y aquí podemos mencionar la palabra crucem, que da cruz, con síncopa en ambos casos. Bueno, en este punto lo interesante es que lleves a la práctica lo que hemos explicado, y para ello te proponemos el apartado de praxis, donde ya conoces la dinámica de los ejercicios y vamos a ofrecerte algunos ejemplos para que tengas una referencia de cómo resolverlos. Por ejemplo, en el ejercicio 4 se pide la evolución fonética del término latino acutum. Entonces, las reglas ya sabes que van numeradas. Aquí actúa la número 4, que si recuerdas tiene que ver con las vocales. La V pasa o evoluciona a O. Y aquí vamos a tener un fenómeno duplicado, eso es lo que significa el por 2. Concretamente, la C entre vocales, que ves aquí, y la T entre vocales, que ves aquí, es un fenómeno de sonorización. Si aplicas la regla, verás que corresponde al número 10, sonorización o pérdida de intervocales. Con lo cual, si petaca pasa a bodega, acutum tiene que evolucionar a agudo en español. Toma ahora el término crudelen, ves que la D va en posición intervocálica y en este caso desaparece. La EM final, por efecto de la síncopa, ha desaparecido también. Por lo tanto, obtenemos en español el término cruel. En el ejercicio 5 simplemente tienes que completar el sonido que falta. Vamos a coger el último de los ejemplos, iam. Fíjate que tienes aquí una I semivocal y va a palatalizar, que es lo que hemos explicado. Por coherencia con nuestra lengua y sabiendo que la M final del latín desaparece ya desde el propio latín, lo lógico es que interpretemos que aquí iam evoluciona a ya. Y para terminar, en el ejercicio 6 vamos a buscar, digamos, la etimología de algunas palabras que se ofrecen en español. Vamos a tomar como ejemplo el término antitusivo. Esta palabra en realidad se compone de un prefijo griego, anti, que significa contrario, y el término tusem, que hemos visto en el video tutorial anterior, tos. Entonces se trata claramente de un cultismo, puesto que la palabra no ha evolucionado o no ha seguido las reglas de evolución fonética en el tránsito del latín al español. No es antitosivo, sino antitusivo. Se mantiene la raíz latina, luego es un cultismo. No olvides que los botones verdes te ofrecen la corrección de los resultados que tú hayas escrito. Y si necesitas la corrección total de los ejercicios, haz clic derecho sobre esos mismos botones.